porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso estamos aquí, porque escuchamos el mensaje de Cristo, porque creemos que necesitamos de su palabra como un pan diario de alimento. Por eso nos encontramos cada día para ser reavivados por su palabra. Hoy nos dedicamos al Salmo 32, pero antes pidamos la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, pedimos que nos bendigas al leer y meditar tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 32 es un salmo de David, es un salmo penitencial, es un salmo centrado en la dicha del perdón, los beneficios, la manera, los resultados de experimentar la dicha del perdón. El salmo comienza diciendo bienaventurado, y bienaventurado es más que feliz, es más que dichoso. Más que feliz, más que dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, es feliz aquel que siente la paz del perdón. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, feliz aquel que está limpio. Está limpio porque no cometió pecado o está limpio porque habiendo cometido pecado, da los pasos para liberarse de la culpa y de las consecuencias del pecado. Desde el versículo 3 en adelante, David, como si fuese un médico, nos da una receta. Versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi vida era un llanto todo el día. Mi vida estaba seca. Sentí que tu mano se agravaba. Hasta mi verde se transformó en sequedad de verano. Primer ingrediente de la receta, reconocer nuestra situación de pecado. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Segundo paso, confesar, confesión de los pecados a Dios. Hay personas que piensen y merecen todo mi respeto, que yo puedo, debo, necesito confesar mis pecados frente a otra persona. Claro, si yo he ofendido a alguien, tengo que confesar y arreglar con esa persona a quien he ofendido. Pero el perdón es un don exclusivo de Dios. Por lo tanto, la confesión de nuestros pecados es una confesión directa a Dios, de la persona a Dios, de la criatura al Creador. Dijo David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El perdón es un don de Dios y la confesión es una necesidad del pecador. Así que primer paso, reconocimiento del pecado. Segundo paso, confesión del pecado directamente a Dios. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Esos monstruos del abismo, de las aguas, de los mares embravecidos, esos enemigos no llegarán. La culpa del pecado que carcome, que destruye, que mata, no llegará,
si damos los pasos necesarios para liberarnos de la culpa. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dios quiere rodear con cánticos de liberación, no de condenación, no de crítica. Dios quiere abrazarnos con un cántico de liberación. Versículo 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y después como una expresión dura, ¿no? Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tenemos que tener un espíritu dócil para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, que llama para conducirnos al arrepentimiento y a una vida nueva. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Tercer paso, aceptar con seguridad la promesa de Dios. Cuarto paso, esperar confiado en la misericordia del Señor. ¿Y cuál es el resultado final? Versículo 11. En el versículo 11 encontramos el resultado final. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ese es el resultado final. Alegraos, gozaos, cantad con júbilo. Fíjense las expresiones, ¿no? De alegría, de gozo, de cántico, de júbilo, de celebración, porque no hay nada, no hay fiesta mayor que sentir la paz del perdón. No hay fiesta mayor que liberarnos de la carga de la esclavitud del pecado y sentir que han sido perdonados, que la muerte de Jesús pagó por mis pecados y que hoy puedo sentir la paz del perdón. No hay nada más impactante que sentir la dicha del perdón. La salvación en la Biblia tiene 3 tiempos. Cuando Jesús murió en la cruz, Él me salvó de la condenación del pecado. Yo estaba condenado a morir, pero la muerte de Cristo en mi lugar paga por la condenación del pecado. Hoy, cuando arrepentidos, cuando reconocemos, cuando confesamos, cuando confiamos, cuando nos amparamos en los méritos de Cristo, entonces el Señor nos libera de la culpa del pecado y somos salvos de la culpa, del sentimiento de culpa del pecado. Pero el pecado todavía existe y lo enfrentamos todos los días. Cuando el Señor regrese, cuando este mundo termine, cuando este reino de maldad deje su lugar al reino eterno de Dios, la salvación tendrá su tiempo futuro. Seremos salvos definitivamente. En el pasado, en la cruz, Jesús me salvó de la condenación del pecado. Hoy, cuando confieso, me perdona, en la paz me salva de la culpa del pecado. Y mañana, en el futuro, cuando Él regrese, me salvará de la presencia del pecado, cuando ya no haya más pecado, cuando no haya más injusticia, ni más cadenas, ni más prisiones, ni más hospitales, ni más cárceles, cuando todo se ha hecho nuevo. Como dice el salmista, alegraos, gozaos, justos, cantad con júbilo vosotros, los rectos de corazón. Amigos, este es un buen momento para, como David, presentarnos delante de Dios, buscando el perdón de nuestros pecados y disfrutando de la dicha del perdón. Este momento es un buen momento para pedirle a Dios perdón. Hágalo, yo lo voy a hacer. Primero, en silencio.
y después cerraré nuestro programa con una oración audible desde este lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque Jesús murió para que pudiéramos ser salvos. Y en su muerte, en sus méritos y en su sangre tenemos perdón de nuestros pecados. En esta hora nos colocamos en tus manos para sentir la liberación de la culpa. Reconocemos, confesamos y te pedimos perdón. Ahora, llénanos de la alegría de tu presencia y de la presencia tuya, de tu Espíritu, para ser victoriosos sobre el pecado. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía en este día. Fue muy bueno estar juntos. Los espero mañana. Será un gusto para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.